mesa vamos a hablar de investigaciones acerca de jefes de Estado. Entonces tenemos aquí Jaime Quintanilla, de El Salvador. ¿Qué? Todavía no llegó. ¿No, Jaime no está? No. Entonces, si Jaime estiver por acá, les convido para el auditorio sexto piso. Tenemos también Emilia Delfino, de Argentina, el diario AR. Va a hablar sobre una historia sobre la fortuna de familia Milei, los subsidios estatales que beneficiaron al padre del presidente argentino. ¿Es eso? También tenemos Carlos Eduardo Huertas y Juan David Oimos, de Conectas. Van a hablar sobre las tierras de hijo del presidente boliviano. Rafael Arce obtuvo un jugoso préstamo y adquirió un inmenso predio rural y la deforestó. Entonces, tenemos una hora. Pido que cada uno de ustedes hable acerca de 10, 15 minutos máximo. Y si no tenemos Jaime, podemos volver y hablar un poquito más, ¿ok? Y lo tiempo restante para preguntas del auditorio. Entonces vamos a empezar con Emilia. Emilia, por favor, Hola. ¿puede hablar sobre su historia? Sí, tengo una presentación, no sé si se puede mostrar. Ah, listo, buenísimo. Bueno, mientras les voy contando el contexto, como todos hemos escuchado en los últimos tiempos, el presidente Javier Milei dice que odia al Estado, que los que viven del Estado son parásitos. Y nosotros, esto es un trabajo en equipo, primero un equipo periodístico y después una alianza de medios, que venimos trabajando hace mucho en el marco de ICIJ, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y en este caso decidimos unirnos por inercia, digamos, y porque necesitábamos juntar fuerzas de alguna forma para empezar a analizar el escenario de ese momento, que era... ahí me falta un nombre, perdón, falta el gran Ricardo Brom, hay un error mío que me lo pasé. Es un equipo conformado por Hugo Alconadamón, Iván Ruiz, Sandra Crucianelli, Mariel Fitzpatrick, Ricardo Brom, que nos apoyó mucho en la parte de datos, y quien les habla. Ah, apunto para allá, perfecto. Bueno, ¿por qué necesitábamos unirnos? Acaba de llegar Milei al poder, habíamos empezado a unir fuerzas entre nosotros para ver, bueno, cómo investigábamos a Milei, qué investigábamos de Milei, y unir también las diferentes conocimientos y fuentes que teníamos, ¿no? Somos periodistas de medios distintos e incluso de escenarios distintos, nacionales de Argentina e internacionales como el CLIP. Y lo que, por ejemplo, La Nación nos aportaba era el trabajo de Ricardo Brom con todo el tema de datos que viene haciendo Ricardo hace muchísimos años con La Nación Data, y nosotros aportábamos las fuentes. Hugo Alconada, por ejemplo, aportaba fuentes en Estados Unidos, que algunos de nosotros no tenemos, y nosotros también aportábamos las fuentes nacionales. Bien, acá no puedo ponerlo porque no... Ah, ¿se puede apoyar ahí? Sí, ah, está perfecto. aquí, está ahí. Quería mostrarles un pedacito del video de Milei para que conozcamos mejor el contexto para quienes no lo conocen. No lo puedo hacer funcionar el video, pero es una entrevista que Milei dio en 2022, antes de ser presidente de Argentina. Ya está. Ah, ahí está.
Bueno, había todo un mito construido por el propio Milei sobre su familia y la economía de su familia, cómo su papá había empezado de abajo, él decía que era hijo de un colectivero, o sea, un chofer de bus, que su familia que su papá trabajaba desde los 3 años de edad, cosa que había llamado mucho la atención, cuenta en esta entrevista. Cuenta que empezó como colectivero. Lo que no cuenta es que el padre en realidad pasa de colectivero a llamativamente ser gerente general de 2 empresas de colectivos, es decir, pasa a ser ejecutivo de esas empresas en donde él manejaba un colectivo. Y no hay mucha explicación por parte de Milei sobre cómo se da ese salto. Y que tampoco explica que la familia era millonaria, ¿sí? Que tenía, por ejemplo, algo que nosotros habíamos empezado a publicar, que es, por ejemplo, propiedades en Florida, en Miami, en Estados Unidos, por casi 3 millones de dólares. Entonces, toda esa versión de que venía de una familia humilde, trabajadora, de abajo, etcétera, era en parte verdad porque empezó como colectivero su papá, pero no contaba la otra historia que nosotros contamos en esta investigación. ¿Se puede volver atrás? Ahí está. Bueno, acá están los padres de Milei en la Asunción, con la que era en su momento la novia de Milei. Él es Norberto Milei, le dicen Beto, y es un hombre, como ustedes saben, con una historia muy problemática con Milei. Milei ha contado públicamente que él lo golpeaba cuando era pequeño, cuando era joven. Y estuvieron mucho tiempo peleados y distanciados. No así Karina Milei, que siempre tuvo muy buena relación con sus padres a pesar de la situación. Entonces, el punto de partida para nosotros fue empezar a investigar en bases públicas de Estados Unidos, como por ejemplo corporaciones en Miami y en Florida, que siempre solemos buscarlos para ver qué argentinos tienen empresas en Florida, porque es muy común que haya argentinos con dinero y poder que tienen empresas en Miami y en Florida. Entonces vamos como medio por catarsis ahí. Y ahí empezamos a buscar, aparece Alcani Investment, que es esta empresa a nombre de los papás de Milei y la hermana de Milei, no así de Javier Milei, que tenían 4 propiedades en Florida a nombre de esta sociedad. Ahí les puse dónde es que buscamos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo conocen, Sambis, ahí se buscan las corporaciones en Florida. ¿Por qué corporaciones? Porque por cuestiones legales y de impositivas, las propiedades en Estados Unidos suelen estar, como ustedes saben, a nombre de sociedades y no de personas, para evitar, por ejemplo, el impuesto a la herencia y otro tipo de impuestos. Es legal en Estados Unidos tener la propiedad a nombre de una empresa. Entonces los argentinos que tienen propiedades en Miami, siempre las tienen a nombre de una compañía. Una vez que tuvimos a la empresa Alcani Investment identificada, lo que hicimos fue buscar si tenía propiedades a su nombre en Miami-Dade, porque es donde más comúnmente los argentinos van a buscar propiedades, que es Miami. Y ahí encontramos las 4 propiedades. Después encontramos también en otro Dade, en otro distrito que es Broadway, en Florida, donde también encontramos una, y también Hugo buscó en Pacer, que como ustedes saben es donde podemos buscar los documentos judiciales de casos de Estados Unidos, donde encontramos deudas, porque por ejemplo ellos habían sacado hipotecas para comprar los departamentos, pusieron $1 millón y el resto lo pagaron con hipotecas. 2 de esas hipotecas nunca las pagaron y entraron en litigio. Contamos también. ¿Cómo? Pacer hay que pagar. Pacer hay que pagar, sí. En ese contexto nosotros publicamos una primera investigación que es la de los departamentos en Miami y en Florida. Eso fue a principios de 2024 y en ese momento se empieza a dar un paro de transporte muy importante en ese momento, de transporte de colectivos en la zona metropolitana de Buenos Aires, y hay una empresa que se llama Dota, que es muy importante, que tiene muchas líneas de colectivos, cuyos trabajadores no adhieren al paro, ¿no? Y se genera un conflicto sindical ahí. Dota es la empresa para la cual trabajó en su momento el papá de Milei, pero
cuando no se llamaba Dota, sino que tenía otros nombres que eran compañías que él manejaba y que después fueron absorbidas por este gran grupo empresario. Otra cosa que encontramos en registros públicos es en el registro de audiencias, cómo representantes de la compañía se habían reunido con funcionarios de Milei, ni bien había llegado Milei al poder, representantes de esta empresa Dota. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué era Dota, no? Y empezamos a ver que estaba conformada por distintas empresas que iba absorbiendo a lo largo de los años y que algunas de esas empresas eran en las que había trabajado el papá de Milei. Los tipos de fuentes que consultamos. Esta frase, vos y tus negocios, la dijo Milei en una presentación de su libro, estaban sus papás en primera fila, él estaba hablando de su padre, del padre del liberalismo, digamos, de Adam Smith, y hizo un chiste a su papá y le dijo, no estoy hablando de vos, estoy hablando de Adam Smith, vos y tus negocios, le dijo, no, nosotros acabamos de publicar lo de Miami. ¿Qué es lo que nosotros fuimos a buscar para ver esos negocios de los que hablaba Milei? Expedientes judiciales en Argentina, investigaciones fiscales contra empresas de colectivos y contra Norberto Milei, balances de sociedades de colectivos en la Inspección General de Justicia, que fueron claves, ahora les voy a mostrar algunos, fuentes off the record cercanas a la familia Milei, registro de sociedades y propiedades de Miami, en el Miami-Dade, registro de sociedades y propiedades de Broadway, registros judiciales de Estados Unidos, Pacer, como hablábamos, planillas de subsidios públicos de la Secretaría de Transportes de la Nación, boletín oficial de Argentina, base de datos comerciales Gnosis, que en Argentina nos permite, a través de un pago, poder recolectar distintas bases públicas comerciales de empresas y de personas, y declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, tanto de Karina Milei como de Javier Milei. Una de las problemáticas de la investigación era, además de la complejidad que tenía que ver el tema de analizar los subsidios, era que la Secretaría de Transporte del gobierno de Milei no nos quería dar acceso a el procesamiento de datos de cuántos subsidios del Estado habían recibido las empresas que había manejado el papá de Milei durante el kirchnerismo. Pero Ricardo Brom, en su equipo de investigación de data de la Nación, tenía varias cosas que había guardado durante los años de registros públicos que se había bajado, y tenía de 2003 a 2007. Eso es lo que pudimos analizar solamente. Lo que Ricardo tenía guardado de hacía años, fíjense, de 2007 y 2003. Y ahí encontramos cuántos subsidios habían recibido estas empresas solo en un periodo muy corto de tiempo, y son 33 millones de dólares del Estado, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los balances que analizamos. Una de las características que encontramos es que los balances de las empresas que manejaba el papá de Milei no decían todos los subsidios que habían recibido. Decían que habían recibido en ese periodo 10 millones de dólares y habían recibido 33. Pudimos ver también que la empresa había estado muy endeudada y que los subsidios se usaron para, por ejemplo, levantar un concurso de acreedores, es decir, que gracias al Estado, al que tanto odia Javier Milei, su papá había podido salvar a la compañía. Bueno, y después hay más ejemplos de estos de papeles. Otra problemática que teníamos, bueno, la principal era de los subsidios, ¿no? La otra era sistematizar toda esta información, analizar los balances comerciales. No somos contadores, no somos administradores de empresas, pero lo pudimos hacer, y muchas veces tomamos la precaución de consultar contadores que nos explican, que son allegados nuestros, amigos, etcétera. Y que nos pueden ayudar a leerlo. Tenemos alguna experiencia ya con los años de leer este tipo de documentos, lo cual nos ayudó. Y la conclusión fue esa, que este Estado que tanto odia Javier Milei había financiado a las empresas de su padre y que ellos se habían visto beneficiados por ese financiamiento, porque llega un momento en el que él, que es el padre de Milei, que era accionista de estas compañías de colectivos, vende su participación a Dota y con ese dinero compran los departamentos en Miami, empresas agropecuarias, una inmobiliaria, un departamento de 150 metros cuadrados para Karina Milei y un auto para Javier Milei.
Así que los Milei hijos también se vieron beneficiados indirectamente de todos estos subsidios. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Congratulaciones por tu historia. Ahora vamos a hablar con Juan David y Carlos, que van a hablar sobre la historia publicada en Conectas, las tierras de hijo del presidente boliviano. 15 minutos para ustedes dos, ¿ok? Compartir los tiempos. Perfecto, sí, muchas gracias. ¿Nos ayudan con la presentación, Con la por favor? presentación, ¿la puedes poner, por favor? Hola. Después de la presentación vamos a abrir para... Es la otra, la que está en un PPT, por favor. No sé si ya... Sí, este es El Salvador, no esta. Sí. Ajá, Sí, ahora sí. Vale, ahora gracias. sí. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hablar con Carlos de esta historia que se llama Las tierras del hijo del presidente, que publicamos en una alianza de medios dentro de los que participamos Conectas, y que tuvo un altísimo impacto en Bolivia. Vamos a estar hablando con Carlos Eduardo de esta historia, pero bueno, yo creo que lo primero, Carlos, es por qué estamos, de pronto aclarar a la gente por qué estamos tú y yo hablando de esta historia, dos periodistas con además acento muy claramente muy bogotano, porque estamos hablando del presidente de Bolivia. Sí, exacto. Si bien somos andinos, no somos bolivianos. Y ese es el primer punto, digamos, de consideración de esta presentación. Si puedes pasar a la siguiente. En Bolivia el contexto para ejercer el periodismo ya ha llegado a unos niveles tan absurdos que grandes periodistas como los que participaron en este trabajo no pueden publicar su trabajo por temor a los dueños de los medios. Porque si son muy buenos, los medios ya no los contratan, porque se vuelven periodistas peligrosos para los intereses de los medios, además de todos los riesgos que tienen de lawfare y de persecución y de acciones incluso de riesgos físicos en un contexto de polarización. Entonces, por eso, hoy estamos acá nosotros representando algo que cariñosamente ellos se han autodenominado como una redacción fantasma, que no solamente ha participado en este trabajo, sino en otros múltiples trabajos en donde hemos estado participando. De allí hace parte un equipo en donde hay un editor, una coordinadora, 3 periodistas que cada uno estuvo en cada una de las líneas de investigación de este trabajo, un analista de datos, un visualizador, un diseñador y un experto en temas agrarios que fue un asesor, pero fue un equipo muy grande que tuvo que mantener prudencia, entre otras cosas, porque en el proceso de la investigación hubo amenazas relacionadas con la investigación, pese a toda la prudencia, no directamente contra los periodistas, pero sí contra varias de las fuentes que terminaron involucradas en aportes claves para los documentos de la investigación. ¿Cuál fue el origen, Juan? Si compartes un poco de dónde salió esta historia. Bien, bueno, esta es una historia que parte un poco, como a veces pasa con las historias periodísticas, de un rumor, ¿no? A comienzos de 2024, un diputado opositor en Bolivia, Héctor Arce se llama, no relacionado con el presidente, claramente, había denunciado que este caso donde había dicho que el hijo del presidente, que para entonces era igual una persona en sus 20s, una persona muy joven, Rafael Arce, había adquirido un predio millonario en la zona quizás más productiva de Bolivia, en Santa Cruz. Entonces él presentó una denuncia diciendo que había un tema de enriquecimiento ilícito, lo presentó a la fiscalía lo archivó, realmente no se procedió con este caso, y quedó un poquito como estos temas de rumor de pasillo, de que se dice que es que el hijo del presidente se está beneficiando, que es que está montando un negocio agrícola industrial gigantesco, pero hasta el momento nadie lo había realmente corroborado. Este es Rafael Ernesto Arce, es el segundo hijo varón del ya expresidente de Bolivia, Luis Arce.
que tiene un perfil bastante particular que llamaba la atención en el contexto de esta denuncia que ha presentado el diputado. ¿Por qué? Porque era un ingeniero, digamos, tenía nada más un título universitario, un ingeniero en sistemas, tenía nada más una experiencia profesional, nada más había estado trabajando en 2 cargos anteriormente, ambos con el Estado, primero como auxiliar de soporte en la Agencia de Hidrocarburos, y luego de eso estuvo en la empresa de electricidad también con un cargo profesional mediano, digamos, no era un cargo directivo importante, y digamos, la familia de Luis Arce, si bien era el presidente de Bolivia, pues había crecido un poquito bajo este discurso de ser una familia de orígenes modestos. Luis Arce había hecho un poquito como su carrera profesional y, según decía él, su patrimonio con su trabajo de docente antes de haber sido ministro de Hacienda de Evo Morales. Y digamos, se presentaba un poquito como este personaje modesto, incluso creo que fue en el 2017 que tuvo un tema de salud, un tema de cáncer, cuando todavía era ministro, y el partido de gobierno, el MAS, incluso digamos, inició una campaña con una kermés solidaria para costearle el tratamiento al entonces ministro. Entonces, este contexto familiar que presentaban ellos, además de la juventud de Rafael Arce, pues hacía un poquito sospechosa la idea de que comprara un negocio agrícola multimillonario. Y ahí fue donde nuestro equipo periodístico tuvo la fortuna de recibir de una fuente un documento que fue el documento clave de donde partimos la investigación. Es este documento que está ahí, más o menos, con algunos tachados por temas de seguridad, pero básicamente, ¿qué decía? Era un documento de compraventa que decía que efectivamente Rafael Arce había comprado en el 2021, entonces tenía 25 años solamente, el predio Adán y Eva, se llama, de 2.187 hectáreas, y que lo había hecho adquiriendo un crédito por 3 millones, poco más de 3 millones de dólares, había puesto una cuota inicial más un crédito de 3 millones, y que de esta manera había logrado adquirir este predio. Eso fue lo que recibimos en ese momento, Carlos. Claro, como saben, todas las filtraciones y documentos, pues hoy en día aún más pasan por unos procesos de corroboración que se hacen muy complejos. Este documento no tenía nada que ver con la fuente, con la denuncia política del diputado opositor. Ese era un primer punto de partida sano, o sea, no venía de ninguna manera por allí. Vino realmente de casualidad de que unos expertos que estaban revisando temas de tierras, temas de mediciones y de procesos agrícolas en la zona se encontraron este documento y dijeron, ¿y esto qué es? ¿Sí? Y por allí se empezó a verificar si ese documento era cierto o no y ver de qué otra manera teníamos cómo contrastarlos en registros públicos y demás para poder corroborar su autenticidad y tratar de identificar si esas personas tenían alguna intención, alguna intencionalidad con ese documento. Entonces, lo primero para definir las líneas de investigación era definir si era real la compra o no y si ese predio realmente existía y si existía a nombre de esta persona, digamos, como la debida diligencia básica. Entonces, ahí se derivaron 3 líneas de investigación, que era, primero, cómo obtuvo el crédito. Obviamente, 3 millones de dólares no se los asignan a cualquiera, digamos, necesitas un patrimonio de soporte, necesitas algún tipo de contrapartida y de garantía para los bancos. Segundo, si este personaje, el hijo del presidente, por ser hijo del presidente, recibió beneficios especiales del Estado. Y tercero, si en el momento de empezar a adecuar el terreno se cometieron crímenes ambientales y si esos crímenes ambientales quedaron o no en la impunidad. Entonces, finalmente, la hipótesis de trabajo fue que el tráfico de influencias del hijo del presidente le dio carta blanca para beneficiarse de ese título, digamos, familiar, ¿sí?, para poder acceder a créditos millonarios, beneficiarse de obras estatales
y sacrificar miles de hectáreas de bosque en un área de uso restringido, porque además esta zona era de uso restringido. Entonces, lo primero que hicimos fue verificar si la compra era real. Allí nos fuimos a diferentes archivos y bases de datos públicas donde van quedando copias de estos documentos y pudimos corroborar que en efecto esto era real. Habían $3 millones que le habían girado y con eso se había hecho la compra en un proceso aparentemente normal con los anteriores propietarios, pero muy llamativo por los montos que estaban involucrados. Lo segundo que hicimos fue ir al lugar para verificar si en efecto existía o no. Allí verificamos, pudimos tomar imágenes con drones, hablamos con los vecinos, corroboramos que en efecto en el predio se estuviera cultivando, se cultiva soya y maíz. Adicionalmente, los testimonios de los vecinos decían cómo en el 2024 había habido una operación masiva allá lo llaman chaqueo, que es como desmontar, limpiar decimos en Colombia, dicen los campesinos en Colombia. Y lo tercero que surgió adicional es que encontramos un puente que llegaba a la finca, un puente hecho con recursos públicos y se volvió una arista adicional pues, que no puedes llegar a la finca si no pasas por ese puente, y un puente pues claramente nuevo significaba algo en esta historia. Claro. Esto, digamos, ya nos empezaba a dar pistas para la segunda línea de investigación que teníamos, que era corroborar si Rafael Arce había recibido beneficios especiales de parte del Estado. Entonces, ¿ahí qué encontramos? Lo primero que hicimos fue revisar la documentación pública, normativa que tenía el predio. Allá en Bolivia, cada predio tiene algo que llaman un plan de ordenamiento predial, en donde la misma autoridad, que allá es la Agencia Boliviana de Tierras, impone cuáles son las proporciones en las que se puede hacer en determinadas zonas cultivo, en determinadas qué proporciones tienes que dejar para quebradas, para sostenimiento ambiental, y más en esta zona que, como decía Carlos, es una zona que debía tener una categoría especial de protección. Entonces lo que encontramos es que había habido un cambio en el POP, en el plan de ordenamiento del predio, 18 días, tan solo 18 días después de que Rafael Arce comprara la finca, hicieron un cambio donde autorizaron un descumbre mayor, una deforestación de un 43% más del predio, y que fue una autorización que cayó además en tiempo récord. Entonces, se hizo solo en 5 días desde el momento en que presentó la solicitud hasta el momento en que la aprobaron, lo cual, según hablamos también con expertos que han trabajado antes en esta agencia y en estos temas de tierras, nunca había pasado en la historia de Bolivia. Eso no pasa nunca, que demoren solo 5 días en tramitar un registro así. Entonces esto ya nos da una pista de que efectivamente las normativas de las autoridades habían encaminado a favorecer el negocio agrario que estaba montando Rafael. Y además, pues como ya decía Carlos, cuando fuimos al predio identificamos esta construcción del puente, que los vecinos nos contaban que era una solicitud de ellos de hace décadas. Hace 20 años venían pidiendo que necesitaban un puente para agilizar pues el tránsito de los productos agrícolas que sacaban de la zona. Y esto realmente estaba detenido hasta que Rafael compró el predio. Muy poquito tiempo después se anunció que iba a iniciar la obra del puente. Terminó justamente en marzo de 2025, mientras que estábamos haciendo justo el proceso de la investigación. Fue a inaugurarlo allá el presidente, incluso anunciándolo como con bombos y platillos, y además era un puente que se construyó con recursos de libre destinación del gobierno, que no tenían necesidad de hacerlo en licitación. Digamos, se juntaban varios factores que sí sugerían que se estaba buscando favorecer directamente el negocio de Rafael Arce. Y además de eso, en cuanto a la tercera línea de investigación, de si había habido una violación de las normas ambientales, pues lo primero que hicimos fue una corroboración también satelital en varios momentos del tiempo del predio. Para esto nos apoyamos pues, de un lado de las imágenes de Google Earth,
pero también de las imágenes satelitales de Planet Labs, que bueno, para quien no lo conozca, Planet Labs es una empresa que se dedica a esto, ¿no? A hacer imágenes satelitales en tiempo real, manejan imágenes de muy buena calidad muy actuales, digamos, contemporáneas. Es carísimo, digamos, el servicio de Planet Labs, yo creo que por ahí quién sabe qué empresas los pueden pagar, pero ellos colaboran muchísimo con los periodistas, y si uno les escribe y les dice que es para algo periodístico y que les va a citar y tal, ellos les interesa y le colaboran con las imágenes. Entonces, de esta manera pudimos encontrar las imágenes satelitales recientes, que como ustedes pueden ver un poquito ahí, mostraba el cambio que había habido desde que se compró hasta esta imagen es de febrero o marzo, si mi memoria no me falla, de este año, la más reciente que pudimos sacar antes de la publicación. Y además de esta corroboración satelital, pues también sobrepusimos a este mapa los datos que se descargan en Global Forest Watch, que le permite a uno cuantificar de qué tamaño había sido el cambio de la cobertura arbórea en la zona, ¿sí? Que son estas zonas que aparecen ahí en rojo, las más oscuritas son las más recientes, y de esta manera también pudimos cuantificar que en esta zona había, desde la compra hasta el 2025, hubo una deforestación de 479 hectáreas que convirtieron de bosque a cultivos agrícolas, y digamos, esto también lo corroboramos con la data de la NASA de incendios forestales, de puntos de calor, que demostraba también que había habido unos incendios en esta zona, particularmente después del 11 de septiembre, que el papá de Rafael, Luis, el presidente, había puesto una ley que prohibía cualquier tipo de quema forestal para hacer cultivos. Había habido varias quemas, incluso después de la aplicación de esta norma, un promedio de 6 alertas de incendios al día. Entonces, eso también demostraba que había habido una violación evidente de la ley. Y ahí veníamos ya con la publicación. Como mencioné al inicio, ninguno de los colegas que hizo parte de la investigación podía publicar. No solo eran de varios medios, no lo podían hacer. Tratamos de hablar con varios aliados que tenemos localmente y nadie se le apuntó a hacerlo por temor. Estaba en el momento justo de la definición de las candidaturas presidenciales y Luis Arce era uno de los competidores, y también teníamos que tomar una decisión política si publicábamos, una decisión editorial, perdón, que iba a influir en lo político, si publicábamos antes de que se venciera el registro de candidaturas o no, ¿sí? Este año, ahorita. Eso fue en mayo, ¿no? En abril. En mayo publicamos y… En mayo, exacto. Nosotros, y ahí fue una decisión editorial, digamos, compleja, porque una parte del equipo decía, no, publiquemos ya, que esto va a incidir precisamente en el proceso político para que Luis Arce se desmonte. Pues la decisión la tomé yo de no hacerlo, precisamente para no ensuciar la publicación, porque me parecía que teníamos los suficientes elementos e indicios sólidos de los hechos para ensuciarla, digamos, con la política, ¿sí? Y decidimos publicar después, y la forma como decidimos publicar fue en una alianza desde México hasta Argentina, con Aristegui Noticias en México, con El Espectador en Colombia, en Centroamérica estuvo La Prensa Gráfica y La Nación en Argentina, y de manera acordada sí hablamos con una veintena de aliados que tenemos en Bolivia, de medios pequeños más grandes, para que ellos retomaran la publicación citando a los otros, y eso tuvo estratégicamente un gran impacto. El presidente Arce inmediatamente se pronunció, dijo que todo estaba justificado, que acá a cualquier persona le pueden prestar, bueno, habría que ver a quién le prestan $3 millones. Los ministros salieron en desbandada a proteger al hijo, y uno de los comentarios más llamativos fue del ministro de Obras Públicas, que dijo, bueno, pues, ¿por qué les llama la atención un crédito de $3 millones? ¿Acaso no conocen la historia de Google y de Apple? ¿No? Bueno, un poco salido de contexto, y allí los diputados empezaron a presionar una investigación en el Congreso. Sí, que adicionalmente también la Fiscalía General del Estado reabrió la investigación que habían iniciado antes, allanó y secuestró la propiedad, lo cual, bueno, pues fue un impacto importante a nivel de acciones del Estado posteriores. Exactamente.
Exactamente. Esa investigación que había archivado de cuando el diputado lo mencionó, Se la volvieron a reactivó. abrir, se reactivó y incluso, digamos, secuestraron el predio. Ordenaron también una alerta migratoria para evitar que Rafael saliera El país. del país. Y bueno, posteriormente, digamos, esto ha tenido también un buen eco mediático que es parte de lo que nos alegra mucho este trabajo, y es que muchos medios también locales se siguieron monteando en este tema, y hubo varias investigaciones en donde además se probaron que no solo había sido el préstamo que nosotros ubicamos, sino otros 5 préstamos que por cerca de 5 millones, en total recibieron cerca de 9 millones de dólares en préstamos, tanto Rafael Arce como su hermana Camila. Y allí, digamos, como coletilla en esas investigaciones que está pendiente por confirmar, todos los préstamos coinciden con un banco que es el banco que ha recibido el beneficio de administrar los fondos públicos del gobierno boliviano. Ok, muchas gracias a Juan Huertas. Tenemos, perdón, Marcelo. Ahora ainda tenemos unos minutitos para que ustedes puedan hacer preguntas. Sí. ¿Tenemos preguntas de la platea? ¿Tiene un micrófono? Quiero decir algo con respecto a las preguntas. Tienen que ser puntuales como para que podamos aprovechar el tiempo, ¿sí? Ok, una ali. Hay un micrófono para que se pueda grabar la pregunta y fica registrada en vídeo. Emilia. Gracias. Si durante o después sufrieron represalias por investigar y publicar. Se ha referido elípticamente el presidente públicamente al caso, pero no hemos tenido represalias directas contra los periodistas. Se da todo en un contexto que, como explicaban hoy a la mañana, como hablaba Pablo, Hugo y Fernando, en un contexto constante de agresión hacia los medios y hacia los periodistas, ¿no? Pero no hubo puntualmente una amenaza, digamos, contra nosotros. Y en el caso nuestro, como lo comenté al principio, uno de los veedores por los cuales llegó alguna información clave local, incluso se había mostrado muy interesante, muy interesado y estaba muy activo, y nosotros queríamos ver cómo lo involucrábamos porque pues era una persona local y sufrió amenazas importantes, amenazas de vida y de su seguridad, que la única explicación era que estuviera asociado con lo que se estaba haciendo y la persona simplemente desapareció. Ya después no volvió a aparecer, digamos, para reservar pues, Otra su para integridad. señorita. Sí, me gustaría saber cuánto costó esta investigación y también si tuvieron herramientas de financiamiento de institutos internacionales o de algún tipo de Google o como hablaban de esta organización Planet. ¿Ustedes? En el caso nuestro, no tengo contabilizado cuánto se invirtió, pero sí lo que hicimos fue hacer los pedidos, cada balance, primero para saber si una empresa argentina presentó sus balances, sus actas de accionarios, de accionistas, sus actas de asamblea, de directorio, etcétera, ante la Inspección General de Justicia, hay que pagar todos esos trámites, ¿no? En su momento me acuerdo que salía 9.000 pesos cada trámite. Para saber si se presentaron, para saber qué hay, son 9.000 pesos, después para saber, una vez que sabes qué hay, para pedir cada uno de los balances, cada uno de los documentos, 9.000 pesos, 9.000 pesos, 9.000 pesos. Entonces, eso sí, pusimos la plata nosotros. Algunas cosas las pedimos por acceso a la información pública, pero no nos las dieron. Eso obviamente no tiene costo. Y después no, bueno, sí, las consultas a Gnosis son pagas, también son, en ese momento eran de unos 10.000 pesos cada consulta, es decir, cada empresa y cada persona que nosotros queríamos saber qué antecedentes comerciales tenían, si figuraban en sociedades anónimas, si tenían, ahí también en Gnosis te aparece si tienen causas comerciales, en la justicia comercial, no penal, pero sí comercial. Y si hay concursos, llamado de concurso a acreedores, quiebras, etcétera, de una empresa, también aparecen en el Gnosis. ¿Por qué? Porque hace un rastreo muy profundo del boletín oficial, que a veces no es tan fácil buscar en nuestro boletín oficial, no está bien sistematizado, y el Gnosis lo hace con sus bots, digamos, ¿no? Con sus robots. Entonces,
Eso está bueno para contrarrestar lo que encontrás en el boletín oficial, que por ahora es gratuito. Nosotros tardamos entre 4 y 5 meses en esta investigación, implicó bastantes recursos, pero hay un componente adicional que nos hace sentir muy orgullosos de este trabajo, y es que fue quizás el primero que fue resultado de unas campañas que venimos haciendo desde el año pasado. Por cierto, el que se interese, acá tengo unas tarjeticas, que nos ha permitido financiar y continuar con el financiamiento de las publicaciones, pese al claro contexto limitado de recursos, sobre todo de fondos de cooperación. Y esto fue totalmente con recursos de la gente y con recursos propios de Conectas que se lograron hacer este trabajo, incluyendo el pago digno de los trabajadores, periodistas y demás. Muchas gracias, Caro. Una pregunta aquí, otra allí. ¿Tenemos una más solo? Ok, lamento. Tenemos que cerrar a una pregunta, la última. Digamos que a veces es suficiente la sanción moral para este tipo de actos de corrupción que son clarísimos, pero siempre queremos ir más allá y esperamos que los metan presos. En Colombia, por ejemplo, en este momento hay un momento crucial porque los pesos y contrapesos se rompieron y el presidente fue el que nominó a la fiscal y al procurador. En el caso de las investigaciones de ustedes, la justicia es independiente. Me preocupa, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en donde dicen hay medios que sí pudieron hacerlo, pero otros no por miedo. ¿Cómo es en el tema legal? ¿La Procuraduría, el equivalente a la Fiscalía, sí está avanzando o pasa como en Colombia que fingen que están avanzando y no pasa nada? En el caso de Bolivia cae en medio de un contexto político cambiante muy importante. El MAS, que es el movimiento socialista que ha liderado Evo Morales, ha estado en el poder durante 20 años y justo ahora hay un cambio de presidencia y eso obviamente mueve mucho el ajedrez político. La Fiscalía, es una buena pregunta, ¿no? Porque pues ha actuado como con independencia, ¿no? Más o menos. Sí, yo lo que diría quizás es que, pues lo que decía Carlos, no se puede desligar del escenario político. Como dice por ahí el dicho, cuando el barco se está hundiendo, las ratas son las primeras en salirse, ¿no? Y bueno, no estoy acusando a nadie, pero claramente hay un cambio a nivel de que antes todo el mundo estaba detrás del entonces gobierno del MAS y luego pues ya no. Sí, cayeron en desgracia. Cayeron en desgracia. Entonces, pues sí ha habido acciones contundentes, digamos, más quizás de las que esperábamos incluso, a nivel de que allanaron el predio, digamos, sí ha habido acciones en cuanto a que se está moviendo la Fiscalía. ¿Qué tanto eso puede ser pantalla o no? Habrá que ver. Pero bueno, pues creo que también hay que tener en cuenta que no siempre el periodista no puede controlar ese contexto, ¿no? A veces. Y en el caso boliviano, esta investigación, digamos, puede ser un equivalente a la Casa Blanca de Peña Nieto de México, digamos, es como un punto de quiebre del periodismo boliviano, de una historia de un altísimo impacto social que ha generado una indignación en la gente y no habría un método científico para evaluar qué tanto influyó esto en lo otro, porque igual son 20 años de gobierno y hay muchas razones por las que los bolivianos pueden estar descontentos del MAS, pero sin duda fue como la cereza en el momento justo para los cambios que se están dando en este país. Sí, una cosita, en nuestro caso el caso no se judicializó, ahí lo que podría haber correspondido es una actuación del fisco, que está bajo obviamente administración del gobierno de Milei, no con funcionarios independientes, sino con funcionarios aliados políticos de él, de la presidencia y del Ministerio de Economía, y hasta donde tenemos entendido no hubo ningún tipo de investigación administrativa dentro del fisco sobre las declaraciones juradas ante el fisco de Karina Milei, del padre de Milei, para saber si habían declarado estas propiedades en Miami en sus declaraciones juradas fiscales, tampoco si había habido un control correcto tributario del tema de los subsidios y la compraventa de las empresas y, por ejemplo, la diferencia entre los subsidios declarados y los subsidios recibidos, según la información que nosotros obtuvimos. O sea, esa investigación administrativa, si existe, no lo conocemos, suelen ser secretas, dudamos de que existan. Muchas gracias. Muy bien.